Bienvenido al cuarto capítulo de Office Scripts. En este capítulo vamos a robustecer todavía más nuestra automatización para que no dependamos de que la columna cantidad y precio se encuentren en la primera fila y la primera columna de nuestro rango, sino que pueden estar en cualquier ubicación. Como lo vemos aquí, no están en una ubicación específica, entonces cuando yo ejecute mi script prácticamente me estará diciendo aquí la columna de totales sin ningún inconveniente. Puedo cambiar su ubicación, por ejemplo, si me lo llevo a esta parte y el script también será capaz de generar esta columna de totales sin mayor problema. Además de eso, si la columna total ya existe, el script y lo vuelvo a ejecutar me va a indicar que esa columna total ya existe, por lo tanto no hará ninguna ejecución de las siguientes líneas de código. Si quieres aprender a hacer esto, quédate hasta el final de este video. Comenzamos. Bienvenido a tu canal Inteligencia Eficiente. En este canal encontrarás tutoriales, proyectos guiados, consejos y noticias referentes a las novedades que existen en tecnologías como Excel, Python, Power BI y muchas otras herramientas, así que te invito a suscribirte para que no te pierdas del nuevo contenido que comparto cada semana. Bien, pues vamos a comenzar. En primera les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por alentarme a seguir con esta serie de videos y juntos vamos a seguir aprendiendo sobre Office Scripts. Aquí ya tenemos el script del capítulo número 3 funcionando correctamente, vamos a ejecutarlo, me crea la columna de totales y toda esta parte. Pero todavía sigue dependiendo de que A1, B1 y C1 sean nuestras columnas principales. Entonces no puedo estar moviendo mi rango de ubicación y eso es lo que yo necesito poder atacar para que mi automatización sea cada vez más robusta. Entonces, para eso, primero vamos a tener que hacer uso del rango utilizado, que es este de acá. Cuando nosotros señalamos el used range, prácticamente me está diciendo cuál es el rango que estamos utilizando. Entonces vamos a crear una variable. También puedo hacer más grande mi código si yo lo saco del módulo del add-in en esta parte y además con control más lo puedo hacer un poquito más grande para que sea más fácil de visualizar para todos ustedes. Entonces voy a hacerlo más grande en esta parte y listo, ya lo tenemos así. Ok, entonces ahora como les decía vamos a utilizar el rango usado. Entonces vamos a ponerle aquí rango usado va a ser igual a hoja registro.getUsedRange. Ya tenemos el usedRange. Esto pues ya lo hemos utilizado previamente. Este es el rango utilizado en este momento. Por ejemplo, si yo quiero imprimir ese valor, pero no quiero que se siga ejecutando la macro, podemos utilizar aquí un return. Y vean cómo esto se vuelve blanco. Prácticamente me está avisando el editor de código que esto ya no se va a estar ejecutando porque tenemos este return que prácticamente dice salte de la función, regresa algún valor. En este caso no me está regresando nada, pero prácticamente detiene la ejecución que viene debajo. Entonces yo puedo imprimir en esta parte con un console.log el address del rango usado, .getAddress, aquí lo tenemos. Ok, estos son comandos que no son nuevos para nosotros, ya los hemos visto en los videos anteriores y aquí ya vemos que el rango utilizado es desde A1 hasta B28. Ok, entonces dicho esto, aquí hay un método también nuevo que vamos a ver en esta sesión, que prácticamente es el método find, que me permite encontrar la celda que contiene un valor especificado, como por ejemplo puede ser cantidad y precio. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la declaración de este let encabezado cantidad. Me lo voy a llevar con control X y lo pego en esta parte. Y en lugar de que sea A1, porque eso es lo que queremos eliminar, vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a rango usado punto find. Tenemos este método find que prácticamente me permite encontrar el valor de una celda prácticamente o encontrar una celda dado a un valor. Entonces vamos a escribir que queremos encontrar el texto cantidad y después de esto viene el criteria. Prácticamente me está diciendo que cuáles son los criterios de búsqueda. Estuve investigando en la documentación de Office Scripts y prácticamente me encontré que está este Excel Script Search Criteria integrado por una interfaz de TypeScript que prácticamente no es más que un objeto JSON que contiene estas variables. Contiene un complete match, un match case y una dirección. Complete match me dice si quiero que busque en todo el contenido de la celda, es decir, que contenga ese valor exactamente. Después con el match case estamos buscando que sí cumpla con la validación de mayúsculas y minúsculas, es decir, que donde sea mayúscula cantidad, por ejemplo en la C mayúscula, busque y si encuentra cantidad con puras minúsculas, me va a decir que no lo encontró. Con eso yo indico, por ejemplo, si es verdadero o falso, si quiero que importen o no las mayúsculas.
y con este search direction está diciendo si va a empezar a buscar a partir de la primera celda. Ahorita lo vamos a revisar, pero prácticamente son estos parámetros los que me interesan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este criteria se ingresa como un JSON que va entre llaves y prácticamente necesitamos decirle el match case, que en este caso vamos a ponerle que sí, es decir, que haga una búsqueda muy estricta, o sea, que sí lo busque por mayúsculas. Después también que el search direction, de hecho no importa el orden en un JSON, lo podemos meter en el orden que nosotros necesitemos y va a ser igual a un Excel script punto search direction punto y aquí dice backwards o forward. Prácticamente aquí me está diciendo en dónde. Yo le voy a decir que es en un forward para que lo busque a partir de la primera celda y se vaya con las siguientes. Esto es un forward. Toda esta información viene en la documentación. Ahí es donde la encontré y se los estoy resumiendo. Les voy a dejar el link para que puedan leerlo también y se den un tiempo de entender un poquito más acerca de este método. Ahora nos falta un último parámetro que también es el complete match. En esta parte vamos a decirle que también es a un true, es decir, que busque que sí diga cantidad en todas las celdas, o sea, que no tenga cantidad 1, cantidad 2, no, que tenga solamente el texto cantidad. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, vamos a encontrar el address de encabezado cantidad, lo vamos a imprimir en esta parte. Entonces, yo esperaría que al ejecutar esto me diera el valor de A1 en ese console log. Vamos a ejecutarlo. Y me dice aquí, como pueden ver, que sí es A1. Es decir, que ya lo encontró. O sea, ya encontró que dice cantidad. Por ejemplo, si yo busco cantidad en minúsculas, vamos a darle. Y me dice aquí que no puede encontrar las propiedades de un undefined. O sea, prácticamente aquí me está mandando ya un error que no lo encontró. Si yo vuelvo, por ejemplo, esto a falso, lo podemos encontrar seguramente porque ya no importa si estamos buscando cantidad y aquí dice cantidad con mayúsculas, prácticamente lo encuentra. Entonces podemos jugar con esos parámetros. Les invito a que ustedes experimenten y vayan justamente haciendo estas pruebas con un console log, eliminando. Es la manera en la que vamos a estar aprendiendo, practicando y viendo qué es lo que nos va arrojando en cada uno de nuestros pasos. Al no tener un depurador directamente como en las macros de Visual Basic donde podemos detener nuestro código, pues esta es la forma en la que normalmente podríamos hacer una depuración, prácticamente agregar un return. A partir de este punto ya no se va a ejecutar lo demás y pues con un console log ver el resultado que nos está arrojando. Entonces ya tenemos esta parte, prácticamente con esto nosotros podríamos también encontrar, voy a volver esto a cantidad con C mayúscula, podríamos encontrar el encabezado de precio, que es muy similar. Puedo copiar esto de acá, con control X, lo pego aquí y todo esto vamos a cambiarlo por precio. Ok, entonces si yo imprimo ahora la dirección del precio, vamos a cambiar esto, lo ejecutamos y ya tenemos B1. O sea, prácticamente ya eliminamos esa dependencia de que estuviera en A1 y en B1, ya lo estamos encontrando. Sin embargo, cuando programamos, normalmente buscamos que nuestro código sea lo más legible y además de que sea lo más legible, que sea lo más mantenible en el tiempo. Es decir, aquí estamos duplicando la misma sentencia. Si en algún punto quiero que mi búsqueda sea más flexible, pues tendré que cambiarla en ambos. Entonces podemos hacer algo, podemos cambiar esto en una variable, por ejemplo, que se llame aquí con un const, una constante, que sea igual a búsqueda o criterios de búsqueda. Vamos a ponerle criterios find, por ejemplo, y esto va a ser igual a un JSON y ese JSON va a contener estos valores. Todos estos valores, copio lo que está entre llaves, lo corto con control X y lo pego aquí. Entonces aquí ya tenemos nuestro JSON y esto de acá podemos reemplazarlo por un aquí este igual no va, simplemente aquí escribiríamos el criterios find y en esta parte también criterios find. Entonces de esta parte prácticamente ya con eso estaríamos eliminando esa dependencia y ya lo tendríamos en esta parte. Además de eso también podemos generar una función para que toda la lógica de la búsqueda esté fuera del código y que al menos el código principal, que es el main, pues ya no nos preocupemos tanto por leer esta parte. Simplemente si de verdad quiero en algún punto modificar la función que hace la búsqueda, pues me meto justamente al código de esa función y también mi código se vuelve un poquito más legible y menos ruidoso al agregar menos líneas de código, al menos en el principal, y ya sé que, por ejemplo, una función que se dedica a hacer búsquedas, hace búsquedas y listo, eso es lo que me regresa. Ya no me preocupo por verla a menos que quiera modificarla. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear una función aquí hasta abajo con la palabra function y vamos a llamarle encontrar
celda en rango, ¿ok? Y esta función va a tener dos parámetros. Uno es el valor buscado y va a ser de tipo string, ¿ok? Y después de esto también vamos a utilizar el rango en donde lo estamos buscando. Entonces vamos a ponerle rango origen y esto va a ser de tipo Excel script.range. Si han visto mis videos sobre macros, también utilizamos mucho este enfoque de utilizar funciones para extraer lógica específica que hace algo muy puntual, como por ejemplo esto, encontrar celda en un rango, o sea, de acuerdo con un valor buscado. Y en un rango le vamos a decir en dónde se encuentra. Entonces aquí ya tenemos esta parte, por lo tanto podríamos llevarnos esta misma lógica. Esto de aquí lo cortamos con control X y lo pegamos acá. Todo esto aquí abajo. Y después de esto vamos a escribir una variable que se llame resultado range, que es justamente el que vamos a regresar al final de nuestra función. Entonces este resultado range va a ser igual a rango origen.find y vamos a buscar en este caso lo que yo reciba como parámetro del valor buscado. Entonces copiamos este valor buscado y lo ponemos acá. ¿Y cuáles son mis criterios find? Pues son estos de aquí. Entonces aquí está esto. Y esto es lo que vamos a regresar. Al final vamos a retornar aquí el resultado range. Prácticamente aquí con esto estamos extrayendo la lógica que hace algo muy puntual y ya en nuestro código principal simplemente lo mandamos a llamar. Entonces esto por ejemplo lo podríamos reemplazar por simplemente encontrar celda en rango y le decimos que vamos a buscar cantidad y le vamos a decir que lo busque en el rango usado. Ya reemplazamos, aquí pues prácticamente la lógica no era muy grande, pero pues al menos ya sabemos que esto pues hace algo en específico. Entonces lo pueden utilizar este mismo enfoque en algo en donde ustedes trabajen algún proceso muy específico de alguna función, pues pueden extraer esa lógica y escribirla y va a ser un poquito más legible. Aquí pues el rango usado.find me dice que va a encontrar algo, ¿no? Pero imaginemos que es un proceso más complejo que pueden extraer porque hace algo muy puntual y va a ser más sencillo de entender lo que hace su código. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Esto lo cambiamos y acá va el rango usado. ¿Ok? Entonces ya encontramos el encabezado de cantidad y el encabezado de precio. Si yo busco el encabezado de total, pues prácticamente no lo va a encontrar porque no existe. Y esa es la condición que nosotros queremos que sea cuando ejecutemos nuestro código por primera vez. Es decir, que la columna total no exista, porque si no, pues no tendría caso el código, porque ya existe la columna total, entonces no la tendría que crear nuevamente. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos este console log, vamos a eliminarlo, el return, ya tenemos el de la cantidad y el del precio, nos falta el del total. Entonces aquí con el total ya no vamos a depender de ese 1, sino que simplemente le vamos a decir que el encabezado total va a ser igual a rango usado punto get last column. Con esto vamos a obtener la última columna. Voy a agregar también un return aquí abajo para que ya no se termine de ejecutar. Y vamos a imprimir hasta este momento lo que sería el encabezado total. Entonces vamos a imprimir el encabezado total punto get address en esta parte. Si yo ejecuto esto con un console.log, vamos a ver cuál sería, si yo dejo así esta parte, cuál sería mi encabezado total. Como podemos ver, el encabezado total en esta parte se refiere a B1 hasta B28, que pues es este rango. Esto no es lo que yo quiero como mi encabezado de total, quiero que me arroje un C1. Pero no es tan sencillo porque aquí no viene, no existe un texto que diga total en un inicio. Entonces me sirve justamente el tener esta última columna porque recordemos en el capítulo número 3 que vimos la función offset. Entonces yo puedo utilizar un get offset, prácticamente aquí get offset range, de 0 filas y de una columna. De esta manera, si yo vuelvo a imprimir esta parte, aquí ya me va a decir que ya no está en B1, sino que está en C1. Ahora me está señalando todo este rango desde C1 hasta C28. Y ahora, si yo lo que quiero es el C1 específicamente, podemos mandar a llamar a otra función que se llama getCell. Con esta función getCell yo le puedo decir, quiero obtener la celda que está en este rango, la primera celda, o sea, prácticamente con la primera celda me refiero a la celda que se encuentra en 0,0. Aquí me está diciendo que obtiene la celda dado un número de fila y un número de columna. Y está en índice 0, es decir, que la primera columna o la primera fila sería la fila 0 y la columna 0. Entonces con eso yo estaría encontrando mi C1. Si yo lo dejo así, por ejemplo, ahora sí ya tenemos nuestro C1.
Si yo quisiera encontrar el C2, en realidad sería la fila número 1 y la columna 0. Vamos a ejecutarlo y aquí ya lo tenemos. Eso es lo que me está diciendo. Y ahí ya tenemos el C2, entonces no, yo no quiero el C2, yo quiero el C1. Y ahí está. Entonces ya eliminamos la dependencia ahora sí de A1, B1 y C1, sino que siempre va a estar encontrando esta parte. Entonces vamos a quitar este return. Si yo ejecuto de momento mi código, mi Office Script prácticamente va a estar funcionando igual que como lo hacía el del capítulo número 3. Vamos a ejecutarlo en esta parte y ahí vemos que funciona. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que si yo elimino esta columna total y me llevo este rango a otra ubicación, por ejemplo, vamos a hacer más pequeño esta parte y lo ejecuto aquí, ya no debería de tener ningún problema. Vamos a ejecutarlo y vean cómo me agrega esta columna de totales sin ningún inconveniente. Ahora, algo que vamos a hacer así para finalizar es que si ya existe la columna de total, que se detenga la ejecución, porque ahorita yo tengo que estarla eliminando manualmente para que no mande ningún error o para que no me cree una columna adicional. Si yo ejecuto mi script y existe una columna de total y lo ejecutamos, me crea otra nueva columna de total y eso no es lo que yo deseo. Posiblemente sí, ustedes lo pueden dejar como ustedes gusten, pero en mi caso yo quiero que ya no me lo ejecute si existe una columna total, es decir, si la encuentra. Entonces, para eso es algo muy sencillo lo que tenemos que hacer. Voy a aumentar un poquito el código. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a declarar el encabezado total como si existiera. Es decir, lo vamos a utilizar con esta función encontrar celda. Entonces me llevo esto, lo corto, lo pego aquí y le digo que va a ser igual a encontrar celda en rango para la columna que se llame total en el rango usado. Escribimos aquí rango usado. Listo. Entonces, aquí vamos a establecer, de hecho voy a comentar esta parte y volver a hacer la parte del return con un console log. Y vamos a imprimirlo en el caso, por ejemplo, de que no exista. ¿Ok? Por ejemplo, que no existe. Vamos a imprimir el encabezado total. ¿Ok? Y listo. Vamos a ejecutarlo de momento para ver qué hace. Y vean que me está dando un undefined. Entonces yo me puedo preguntar aquí con un if si el encabezado total es igual a un undefined. Pero en este caso de que sí sea undefined, yo sí quiero que la cree porque quiere decir que no existe. Entonces más bien mi pregunta sería la contraria, me preguntaría si la columna existe. Entonces sería si esto es diferente de undefined. En caso de que sea diferente, vamos a hacer un return. Y vamos a escribir, por ejemplo, un return. eh, También podría ser que imprimamos un mensaje como un console.log. La columna existe, la columna total ya existe. ¿Ok? Y regresamos con un return. De hecho, podemos unir esto también, así como un return console log, y prácticamente lo tenemos todo en una sola línea, por lo tanto ya nos ejecutaría todo esto debajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá y en el caso de que sí la encuentre, como ya declaramos el encabezado total, ya no es necesario de que aquí yo vuelva a escribir un let, porque ya estamos declarados, simplemente le vamos a cambiar ese valor. El encabezado total ahora va a ser igual a rango usado, todo esto como lo teníamos previamente. Entonces vamos a quitar este console log y este return. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, si ejecutamos aquí, me crea la columna de total. No me arrojó ningún mensaje, aquí no lo vemos en el console log, pero si lo vuelvo a ejecutar una segunda ocasión, como ya existía la columna total, pues prácticamente como pueden ver ya no me creó una columna adicional y me está diciendo aquí que la columna total ya existe. Y bueno, con eso llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios si te gustó, si algo no quedó muy claro, qué otra cosa se te ocurriría que podríamos hacer. Y de momento yo seguiré investigando sobre nuevos métodos que podríamos empezar a aprender en Office Scripts. Muchísimas gracias y que estés muy bien. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho.